Cordial saludo, mi nombre es José Luis Gómez Villamil, estudiante de primer semestre de Ingeniería Industrial. A continuación, haré un breve resumen sobre la historia de la ingeniería. Hacia el año 5000 a.C. los hombres eran nómadas y empleaban algunos principios de la ingeniería para conseguir sus alimentos, pieles, crear armas como hachas, lanzas y martillos. Posteriormente, hacia el año 8000 a.C. se dio la revolución agrícola, donde los hombres se volvieron sedentarios y comenzaron sus asentamientos con cultivos y crianza de animales. Con el tiempo así se inició la civilización y apareció la escritura, el gobierno y la ciencia. La ingeniería nació con los militares, luego la ingeniería civil, mecánica, eléctrica, química industrial, producción y por último la de sistemas. La ingeniería militar nació para ayudar a satisfacer las necesidades básicas de la supervivencia. La ingeniería egipcia se encargaba de grandes obras como la construcción del muro de Memphis. Allí nació Imhotep, considerado el primer ingeniero conocido, aunque su falla también lo relacionó con la arquitectura, ya que inventó la pirámide. La ingeniería mesopotámica, desarrollada al norte de Irán, se encuentra la construcción de murallas para las ciudades y templos, las cuales pueden haber sido los primeros logros de la ingeniería del mundo. Gracias a que eran considerados guerreros, se elaboraban armas de hierro, torres de asalto y la caballería gracias a la domesticación de caballos. La ingeniería griega se destacaba principalmente por el artículo titulado Mecánica, en el cual se consideró el primer texto conocido de ingeniería, donde se encuentra la teoría de la palanca, el diagrama de un tren de 3 engranajes. Por otra parte, se dice que la mayor aportación de los griegos a la ingeniería fue el descubrimiento de la propia ciencia, siendo sus principales exponentes Platón y Aristóteles, siendo este el último el filósofo más importante en la ciencia de este periodo. Posteriormente, Arquímedes, con su principio de Arquímedes, fue considerado una de las grandes mentes de todo el tiempo. En la ingeniería romana se empleó más los conocimientos de sus antecesores de Egipto y Mesopotamia, mejorando sus creaciones, y se les pueden juzgar como los mejores ingenieros de la antigüedad. Sus aportes se relacionaron con la ingeniería civil en el diseño y construcción de obras adecuadas, carreteras como la Vía Apia, que fue la primera carretera importante recubierta de Europa, además de puentes, edificios públicos como el Coliseo y la invención de la calefacción doméstica. La ingeniería romana declinó después de los años 100 después de Cristo y sus avances fueron sencillos. Con la caída de Roma vino el oscurantismo, donde dejaron de existir la ingeniería y la arquitectura como profesiones. Posteriormente, la ingeniería oriental, con una de las más grandes realizaciones, que fue Gran Muralla China. La distancia de un extremo a otro del muro, donde aproximadamente era de 2240 kilómetros. Sin embargo, hay más de 4080 kilómetros de muro en total, con aproximadamente 10 metros de altura, 8 de espesor en base, y se reduce hasta aproximadamente 5 metros en la parte superior. A lo largo de esta parte corre el camino pavimentado. Además, los chinos fueron los primeros constructores de puentes. Inventaron el papel y el papel moneda, la pólvora, mecanismos de escape para los relojes, la brújula y la imprenta en Alemania. Finalmente, en Europa, donde se conoce el periodo oscurantismo del año 600 al 1000 después de Cristo, no se presentó ningún avance en la ingeniería o en la arquitectura.
pero resurgió hacia los años 1500, donde los descubrimientos científicos importantes en la ingeniería y la matemática empezaron una revolución en el racionamiento hasta el siglo XV, donde el Renacimiento, con la invención de los anteojos y el crecimiento de las obras impresas, contribuyeron a la expansión del pensamiento ingenieril. Los ingenieros nuevamente fueron miembros de una profesión respetada y bien remunerada. En 1474 se creó la primera ley de patentes en Venecia. Posteriormente aparecen grandes exponentes como Miguel Ángel Buonarroti, quien terminó de construir la Basílica de San Pedro. También se encuentra Leonardo da Vinci, quien dominó temas como la astronomía, anatomía, aeronáutica, botánica, geología, geografía, genética y física. Por otra parte, Galileo, quien era el profesor de la matemática, descubrió la ley fundamental de la caída de los cuerpos y estudió posteriormente el movimiento armónico del péndulo. Herbert Hoover contribuyó a la traducción de trabajos de metalurgia en 1912 y fue el único ingeniero de la historia de Estados Unidos que llegó a presidente de su país. Posteriormente, Simon Stevin en 1622 diseñó la primera regla de cálculo basada en la suma de logaritmos para obtener el producto de dos números, y Newton descubrió el cálculo integral y luego relacionó recíproca entre los cálculos diferencial e integral. Grandes expositores como Jean-Baptiste Thomas Savery y Sir Isaac Newton, entre otros, aparecen con sus grandes aportes al fortalecimiento de la ciencia y servicio del hombre. En Colombia encontramos a Guillermo Camacho Caro, quien es el fundador en 1958 de la primera Facultad de Ingeniería Industrial en Santander y quien gracias a sus esfuerzos sacó adelante la facultad a pesar de los opositores. Otro opositor de la ingeniería de Colombia es Joaquín Vallejo, quien en su último año de estudio en la escuela y siendo el director de la revista universitaria en la Escuela de Minas de Antioquia presentó el proyecto para crear la Facultad de Ingeniería Industrial, dado que un alto porcentaje de sus graduados salían a ocupar cargos administrativos en las industrias. Y aunque esa idea no prosperó, fue una idea muy adelantada para la época y abrió el primer interrogante sobre la necesidad de esta disciplina. Posteriormente se dictó en la Universidad de los Andes, esta vez un corte más humanista. En 1968, la Universidad de Antioquia. En 1971 se creó la facultad en la Pontificia Universitaria Javeriana. En 1972 en la Universidad Francisco José de Caldas. En 1974 en la UPTC. En 1975 en la Universidad Libre y en 1977 Universidad del Valle. Muchas gracias.